8:25, 7:25 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 14 de abril. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son fundamentales, la esencia de este programa. Hoy preguntamos qué opináis sobre la posición de Pedro Sánchez acerca de Israel, el conflicto entre Israel, Palestina y ahora también Irán. Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, 689 33 74 44. Además, tenemos la cuenta de Twitter del programa donde también podéis participar e interactuar con nosotros, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Sí, comenzamos en Oriente Próximo porque esta madrugada Irán ha atacado Israel, tal y como advirtió la inteligencia estadounidense. A la 1:42 de esta madrugada empezaron a escucharse durante 15 minutos las sirenas antiaéreas en prácticamente todo Israel, con numerosas explosiones derivadas de las interceptaciones a cargo del amplio sistema defensivo del ejército. Según Israel, Irán ha lanzado un ataque utilizando 331 drones suicidas y misiles. Un centenar de drones han sido interceptados por baterías antiaéreas y cazas de Estados Unidos y también de Reino Unido fuera del espacio aéreo de Israel, concretamente en Irak y en Jordania. En cuanto al resto, habrían sido abatidos por el escudo de hierro israelí ya dentro de su territorio. No ha habido víctimas mortales, pero sí daños en una base militar, así lo explicaba el portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel. Hace una hora, Irán lanzó decenas de misiles tierra-tierra hacia territorio israelí. La gran mayoría de los misiles fueron interceptados fuera de las fronteras del Estado de Israel por nuestros sistemas de defensa aérea. Pocos misiles cayeron dentro de territorio israelí. En este momento tenemos conocimiento de una niña que fue herida y un impacto en una base de las Fuerzas Armadas en el sur, donde solo hubo daños en la infraestructura. Repito, el daño a la base de las Fuerzas de seguridad israelí fue menor y solo a infraestructura. Además, han señalado que ya se puede salir de los búnkeres donde se estaban refugiando las personas. El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir de urgencia, Manuel, esta tarde a partir de las 4 a petición de Israel para condenar el ataque. ¿Y qué ha señalado Irán tras el ataque y cómo han reaccionado los diferentes líderes mundiales? Bueno, Irán dice que el ataque a Israel dice que es autodefensa tras la ofensiva israelí en Damasco, donde murieron 13 personas. Además, da a entender que no tiene previsto volver a atacar. Le pide, eso sí, a Estados Unidos que se mantenga al margen del conflicto. Y respecto a las reacciones internacionales, también en nuestro país, comenzamos en Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Estados Unidos asegura que seguirá apoyando a Israel y reclama una respuesta diplomática coordinada al G7. Además, asegura que no dudará en actuar para proteger, dice, a su gente en las posibles amenazas que haya en las próximas horas, pero no pretenden entrar en conflicto con Irán. En el ámbito comunitario, el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, advierte de la grave amenaza para la seguridad regional que supone el ataque. Y también el primer ministro británico Rishi Sunak ha lanzado un comunicado donde acusa a Irán de sembrar el caos. También muestra su apoyo a Israel y asegura que trabajarán para estabilizar la zona. El ministro francés de Exteriores también ha condenado con la máxima firmeza el ataque y acusa a Irán de superar un nuevo escalón en las acciones de desestabilización de la región. Y ya en nuestro país, Manuel, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no condena directamente el ataque, ha publicado un mensaje en Twitter y únicamente ha señalado que sigue con máxima preocupación los acontecimientos de Oriente Próximo y ha subrayado que se debe evitar a toda costa una escala regional. Por su parte, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, también aquí sí que ha condenado el ataque indiscriminado, ha dicho, de Irán contra Israel y ha pedido al gobierno de España que trabaje junto a sus aliados sin titubeos para que no se produzca una escala bélica mayor. Bueno, pues tensión bélica. Esto puede marcar un punto de inflexión en el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamás. Irán es una potencia enemiga de Occidente desde hace muchísimos años, desde que se convirtió en una teocracia cruel y salvaje. Irán es una dictadura
yihadista. Un país en el que no hay libertades ni derechos individuales, donde a los homosexuales los cuelgan de grúas, donde las mujeres tienen que ir cubiertas con velos, ante el riesgo de que sean apaleadas, encarceladas, asesinadas. Irán es el gran promotor del terrorismo internacional contra Israel. Apoya a Hezbollah, apoya a Hamas, apoya a todos aquellos radicales, islamistas, que atacan Occidente. Es enemigo de Israel y es enemigo de la civilización occidental. Y es por primera vez un ataque directo contra suelo israelí por parte de Irán. Irán siempre había utilizado a sus alfiles. Nunca había atacado directamente a Israel hasta ahora. Este es el punto de inflexión. Y lo lamentable, lo vergonzoso, es que mientras la comunidad internacional se posiciona firme y claramente con Israel, condenando este ataque por parte de Irán, España no. El presidente del gobierno se pone de perfil, no condena, como tampoco condenó inicialmente el brutal ataque de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre. España, la izquierda española, siempre en el lado equivocado de la historia. Y de vuelta a nuestro país, nos vamos directamente al País Vasco porque queda justo una semana, Manuel, para una de las citas más importantes en esta comunidad, las elecciones autonómicas de este año 2024. Cerca de 2 millones de personas están llamadas a las urnas el próximo domingo 21 para elegir al que será el Lehendakari. Esta semana se han celebrado 2 debates, uno de ellos en castellano en Televisión Española y otro en euskera en ITV, al que, por cierto, se negó a acudir Vox. En el primero, los partidos explicaron sus propuestas sobre algunos de los principales temas como el estado de la sanidad pública, el acceso a la vivienda o la situación de la economía y la industria, aunque los mayores rifirrafes llegaron a cuenta de los pactos. Los representantes del PNV y el Partido Socialista se lanzaron reproches cruzados acerca de un posible pacto con Bildu. Joseba Díez Antxustegui, candidato del PNV por Álava, asegura que el acuerdo con la formación proetarra es prácticamente imposible, mientras que Eneko Andueza, candidato del PSE al Lehendakari, ha rechazado un acuerdo de gobierno con la formación abertzale. Me sorprende es que el señor Antxustegui no haya aprovechado la oportunidad para cerrar la puerta al ofrecimiento que les hizo el otro día el señor Otegi de gobernar juntos. El acuerdo con Bildu realmente es muy difícil, es prácticamente imposible por la actitud absolutamente. Diga que no va a pactar con ellos. Dígalo usted. Yo no voy a pactar con EH Bildu. Más, el pasado sábado lo reconocía aquí el señor Sánchez. Por tanto, Roma locuta causa finita. Puede decir que no a ese pacto, porque en el fondo lo están deseando para conseguir ese objetivo que les une, que es la independencia fiscal. Usted no va a decidir eso lo va a decidir el señor Sánchez. Ustedes tendrían que contestar, si no van a pactar con Bildu, díganlo. Yo creo que eso daría tranquilidad al electorado y sabríamos a qué nos estamos atendiendo. Un debate donde no estuvo el candidato del PNV al Lehendakari, Manuel Pradales, que este viernes realizaba un llamamiento a reflexionar de cara a estas elecciones. Y quiero hacer un llamamiento a la gente a que se preocupe de lo que nos jugamos el día 21, porque realmente yo creo que puede estar en riesgo nuestro bienestar y nuestra calidad de vida, y hay que preocuparse de lo que estamos proponiendo y diciendo los partidos políticos. Y creo que es muy importante hacer esa reflexión serena, porque las elecciones de Euskadi son muy importantes para el futuro de las personas de este país. Estaremos también muy pendientes del próximo debate en castellano, que será el 16 de abril a las 10 de la noche en ITV. También, mientras en plena campaña electoral, el CIS de Tezanos sitúa a Bildu ligeramente por encima del PNV, cuando hace apenas 10 días los nacionalistas conservadores se mantenían aún como primera fuerza. El porcentaje de diferencia, en cualquier caso, es mínimo, prácticamente de empate técnico. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Así lo confirma el último informe del CIS, que pronostica la victoria de EH Bildu por la mínima, como bien dices. Los últimos sondeos hablan de una intención de voto del 35,1% para la formación de Otegi frente al 33,5% del Partido Nacionalista Vasco, que perdería estas elecciones según Tezanos. Por detrás de las dos grandes fuerzas se sitúa el Partido Socialista Vasco, que se consolida en esta posición y actuará como llave ante los posibles pactos de gobierno. Los socialistas podrían alcanzar un 14,1% según este último informe. Más alejado y con un 7% de intención de voto se sitúa el Partido Popular de Javier de Andrés. Los peores resultados del CIS se los otorga a Podemos, Sumar y Vox, que se moverían en el entorno del 3%.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede la próxima semana en esas elecciones vascas, que van a ser determinantes también para el futuro del gobierno de Pedro Sánchez. Hay algunos que ya se aventuran a decir que esto puede ser el fin de la legislatura. Ojalá Dios os oiga, pero no va a pasar. Sánchez va a agotar la legislatura, al precio que sea, pactando con quien haga falta. Y Sánchez sabe perfectamente que incluso en el caso de que Bildu gane las elecciones, no puede dejar en la estacada al PNV, que al fin y al cabo es el que le ha puesto en el poder. Porque ha sido gracias a PNV que Pedro Sánchez está hoy en la Moncloa. No va a permitir eso. Va a pactar con PNV. Y habrá un gobierno de PNV y Bildu, bueno, pues pactará y conseguirá otras cosas por debajo de la mesa. Cosas feas, cosas oscuras, que iremos viendo en los próximos meses. Y vamos ahora también con una noticia importante que adelantó el diario El Mundo, que explica que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó que no se prorrogase una investigación por el asesinato del directivo de Michelin, Luis María Hergueta. Detrás del mismo estaría el líder de la formación proetarra EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el caso se archivó a pesar de que no existía el preceptivo informe clave que tenía que entregar la Guardia Civil con la investigación del caso. Nos lo cuenta Teresa Fernández. Buenos días. Buenos días. La Fiscalía de la Audiencia Nacional estaba investigando si fue Otegi el que ordenó a ETA matar a Luis María Hergueta, directivo de Michelin. Se plantean su implicación por otro caso que podría estar relacionado y por el que Otegi ya fue condenado a 6 años de cárcel, el secuestro de otro directivo de Michelin. Marcelo Azcárraga, fiscal encargado del asesinato de Hergueta, solicitó una prórroga al estar esperando un informe clave de la Guardia Civil. Sin embargo, la respuesta fue que la falta de ese informe no era razón suficiente como para obtener la prórroga y el día 26 de diciembre venció el plazo archivándose el caso. Ese informe clave finalmente sí que llegó, pero días más tarde, en enero, fuera de plazo, y hay indicios de que la Guardia Civil podría haber sido presionada para retrasar ese informe, al que al parecer no reúne todos los elementos que implican a Otegi. Por ese cierre de la investigación, el Partido Popular ha registrado este viernes en el Congreso 2 peticiones para que comparezcan tanto el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Gracias, Teresa. Y hablábamos antes de encuestas en el País Vasco del CIS, y el CIS de Tezanos también ha publicado esta semana su barómetro correspondiente al mes de abril a nivel nacional. Es curioso que en la semana en la que el País ofrece una encuesta en la que concluye que el Partido Popular le saca 5 puntos en intención de voto al Partido Socialista porque los socialistas se están desgastando, ahora el CIS señala que en realidad hay solo un punto de diferencia y que el Partido Socialista se está recuperando. Según este sondeo, el Partido Popular baja, aunque sería la formación más votada si se celebrasen elecciones en este momento, pero los socialistas se recuperan bastante. Ni el caso Koldo, ni los continuos escándalos que afectan a la mujer del presidente del gobierno, ni el batacazo de las elecciones gallegas parece afectar al Partido Socialista. Todo lo contrario, suma más de un punto en un mes, Ignacio. Al menos eso es lo que dice el último informe publicado por el CIS de Tezanos. Este, al igual que realizado para las elecciones vascas del próximo 21 de abril, se centra únicamente en la estimación de voto. Tezanos otorga la victoria al Partido Popular, a que con una diferencia mínima, un 33,5% respecto al 32,5% que sitúan al Partido Socialista solo un punto por debajo de los de Feijóo, a pesar de que las continuas informaciones que afloran en el jardín socialista siguen afectando a los de Pedro Sánchez. Por su parte, Vox se consolida como tercera fuerza con el 10,1% de intención de voto. Por detrás de los de Santiago Abascal se sitúa la formación parlamentaria de Sumar, que estiman sufrirá una pequeña caída hasta el 8,2%. Por último, aparece Podemos con un 3,1% de intención de voto. Bueno, pues parece ser que el electorado socialista es impávido ante la corrupción de su propio partido. Para empezar, hay que señalar que las encuestas del CIS tienen una fiabilidad absolutamente nula. El CIS, como otros organismos por parte del Estado, han sido copados, han sido asaltados por el Partido Socialista. No son organismos públicos, son organismos políticos, partidistas, en manos del PSOE. Por lo tanto, sus encuestas no tienen ninguna validez. Dicho lo cual, sí es cierto que si algo ha demostrado el electorado y las bases del PSOE es que persisten en el error. Persisten en el error. Y a pesar de todos los escándalos que están afectando a este gobierno, al Partido Socialista, pues ahí continúa. Sánchez mantiene el tipo, es cierto, mantiene el tipo a base de tener que luego apoyarse en todo tipo de partidos radicales, secesionistas, comunistas, pero aguanta. Y esto es lo trágico. Esto es lo trágico.
al fin y al cabo, parece ser que no le está pasando toda la factura que debería los casos de corrupción y sus malas políticas. Y el Congreso ha aprobado la tramitación de la iniciativa legislativa popular que pretende regularizar de un plumazo a más de 500.000 inmigrantes. La petición contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, y esto decía Patxi López, el portavoz socialista en el Congreso. No vamos a jugar ni a la barra libre ni al cierre de fronteras. Vamos a hacer una política de inmigración razonable, inteligente, en un país que, como repito, necesita de mucha inmigración para poder sostenerse a sí mismo. Esta aprobación implica iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Mientras, fuera de nuestras fronteras, el Parlamento Europeo ha aprobado la reforma de la política migratoria de la Unión, resultado de un difícil compromiso sobre un tema que lleva años alimentando tensiones y divisiones entre los 27 Estados miembros. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. El Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo Pacto de Inmigración y Asilo que cambiará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Además, a los gobiernos se les concederá la opción de evitar la acogida de inmigrantes si pagan una compensación por cada traslado rechazado. Así lo explicaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Fronteras europeas más seguras, sabiendo exactamente quién cruza nuestras fronteras mediante el registro y el control de todas las personas, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales mediante un seguimiento independiente. Entre las claves de las nuevas reglas se prevé un examen más rápido de las solicitudes de asilo también en las fronteras exteriores de la Unión Europea y medidas para garantizar deportaciones más efectivas frente a las actuales. Asimismo, se mejorará la identificación y la seguridad a la llegada de suelo comunitario. Bueno, pues aquí parece que hay una pequeña contradicción. Mientras el Gobierno está impulsando, se está tramitando en el Congreso esa regularización masiva de inmigrantes, más de 500.000 que no tienen papeles, que han entrado de forma ilegal en el país. En la Unión Europea se aprueba justo lo contrario. Se aprueba pues un nuevo pacto de inmigración por el cual se endurecen los requisitos, se refuerza la seguridad y el control en fronteras y sobre todo se establece un sistema por el cual todos aquellos países que rechacen acoger inmigrantes pues tendrán que pagar una determinada cuota. Desde luego el tema migratorio es un tema fundamental, un tema clave. Lo que no tiene sentido es que en España sea un auténtico calvario, un infierno, emigrar de forma legal, es decir, entrar en el país de forma legal, incluso con contrato debajo del brazo, y sin embargo, por la puerta de atrás, entren decenas, cientos de miles de inmigrantes ilegales a través de mafias. Esto es lo que no tiene ningún sentido. Gente que quiere trabajar honradamente, se le pone dificultades, todo tipo de trabas, burocráticas, absurdas, innecesarias, mientras entran por Canarias o por la costa andaluza miles y miles de inmigrantes ilegales sin ningún tipo de control. Más asuntos, porque el ministro de Justicia, Félix Bolaños, pretende presentar antes del verano en el Consejo de Ministros la propuesta para reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Dicha propuesta, que podría llevar aparejada una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, supondría que los fiscales pasarán a dirigir la investigación de los procedimientos penales en sustitución de los actuales jueces de instrucción. Pues bien, el Consejo General del Poder Judicial se opone a entregar las investigaciones penales a la Fiscalía que dirige el elegido por el Partido Socialista Álvaro García Ortiz. El Poder Judicial asegura que el cambio que quiere introducir el Gobierno en la ley de enjuiciamiento criminal supone tener al zorro cuidando a las gallinas. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial, consultadas por Libertad Digital, afirman que ahora mismo en España no se puede entregar la investigación penal a la Fiscalía. Vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez, que ya está al teléfono, para explicarnos más en detalle este asunto. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Manuel. Pues sin duda, pues esta es una de las noticias más relevantes que afectan en la actualidad a lo que es la Fiscalía y todo el ámbito jurídico y penal de España, ¿no? Es un asunto que es muy jurídico y que en estos días, pues con tanto escándalo, ha quedado en un segundo plano, pero a mí me parece de una gran relevancia. Hay que recordar que lo que quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez, a través de su ministro de Justicia, Félix Bolaños, es recuperar pues una demanda
medida histórica, una reivindicación histórica de los fiscales, los cuales lo que quieren es conseguir, digamos, dirigir las investigaciones penales. En la actualidad, pues las investigaciones penales son dirigidas por los jueces de instrucción. ¿Cómo se articularía pues esta medida? Pues sería necesaria una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Hubo una idea inicial que la planteó en su día el que fuera ministro de Justicia del PP, Rafael Català, se quedó en un cajón, posteriormente la recuperó el ministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo, que ya pues elaboró un anteproyecto, digamos, y ese anteproyecto pues empezó, digamos, a mover tanto en el Consejo Fiscal como en el Consejo General del Poder Judicial para que opinaran sobre esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que daría el poder de la investigación a los fiscales. En el Consejo Fiscal pues hubo muchas pegas, se pusieron muchísimas trabas a esa reforma, y en el CGPJ pues directamente la ministra de Justicia posterior, la socialista Pilar Llop, directamente dijo que se volviera a parar su tramitación. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues que el gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, se ve completamente rodeado por numerosísimos casos de corrupción, entre ellos pues el caso Coldo. Obviamente también ya se empieza a salpicar a la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y justo es en este momento cuando decide retomar esta reivindicación histórica de los fiscales para que la investigación penal pues la dominara al final el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque hay que recordar que obviamente la Fiscalía es una institución jerarquizada y el que manda a la postre pues sería Álvaro García Ortiz. ¿Cómo está tomando pues en el ámbito fiscal y en el CGPJ esta idea, ¿no?, de presentar antes del verano en el Consejo de Ministros esta posible reforma de la Lecrim? Pues obviamente los propios fiscales no les ha gustado nada esta medida, porque aunque es una reivindicación histórica de ellos, consideran que con el contexto actual, con lo que se está viviendo en la Fiscalía General del Estado que dirige Álvaro García Ortiz, no se da el contexto adecuado, hacen falta reformas de calado en el Estatuto Fiscal para poder llevarlo a cabo, unas reformas que estarían orientadas pues a garantizar la independencia y la imparcialidad del Ministerio Fiscal, que ahora mismo con García Ortiz pues está totalmente socavada. Por otro lado, en el propio Consejo General del Poder Judicial, que tendrían que llevar a cabo pues digamos un informe, ¿no?, sobre el anteproyecto de reforma de la Lecrim, consideran directamente pues que ahora mismo poner a la Fiscalía García Ortiz detrás de las investigaciones penales sería poner al zorro cuidando de las gallinas, porque obviamente García Ortiz, desde que tomó posesión como fiscal general del Estado, no ha dejado de protagonizar numerosísimos escándalos. Su fiscalía ha recibido ya 2 condenas por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, y bueno, pues simplemente pues García Ortiz, su fiscalía ha protagonizado escándalos como la filtración del caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, cómo se intentó también, por ejemplo, bloquear la investigación a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democratic, y obviamente no se dan las condiciones para que esta reforma de la Lecrim, que da el poder de la investigación a los fiscales, se pueda llevar adelante. No obstante, pues el Gobierno hará todo lo posible por ponerla en valor y dar el poder de la investigación a los fiscales de García Ortiz. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a la firma de Carlos Cuestra.